Justamente para hablar del tema de adolescencia de esta serie de Netflix y contigo que bueno, eres una experta en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los niños desde muy bebés hasta cuando se van del nido, ¿no? Y allí está justo la adolescencia. Muchos decían que el título no les hablaba mucho porque adolescencia ¿qué? Pero cuando se meten a ver la serie se llevan reflexiones, ¿no? ¿Qué me puedes decir tú en primer lugar de cuando viste esta serie? ¿Qué reflexión vino a tu mente? Bueno, yo nada más del título dije yo la tengo que ver porque tú sabes que yo soy fan de los adolescentes y que continuamente el mensaje que quiero enviar a los padres de familia es dejar de etiquetar la adolescencia como una etapa espantosa, horrible, que ojalá se les pase pronto, que si va a entrar tu hijo a la adolescencia va sufriendo. Yo entiendo que es una etapa de muchísimos cambios, es una etapa en donde te estás construyendo, en donde rompes ideas que traes de niño y quieres crear unas nuevas en donde los modelos que tienes primero son tu familia y entonces cuestionas mucho a esta edad si todos esos modelos que te vienen enseñando tus padres de familia te gustan, no te gustan, estás de acuerdo, no estás de acuerdo. Es una serie, es una edad en donde también te cuesta trabajo entender qué estás sintiendo porque el adolescente está eh, manejado por su cerebro límbico. El cerebro límbico es el que tiene todas las emociones. Entonces, mira, el cerebro de una persona como que se empieza, para tratarlo de explicar y que la gente nos entienda, como de abajo hacia arriba, ¿no? Y Ujú. en esta parte en esta edad, estamos ubicados en el cerebro límbico. Entonces, todo lo que se vive muy intensamente, todo importa mucho, hay mucha emoción, pero como también te puedo decir que en esa etapa somos una máquina de aprendizaje. Empiezas a discriminar que no te va a servir, empiezas a seleccionar qué te sirve. Todo se aprende como lo aprendes con mucha emoción. Se pueden aprender un montón de cosas, pero un montón de cosas buenas y malas. Por eso es que la adolescencia es una etapa, así como la infancia tiene sus puntos muy importantes, la adolescencia es una etapa en donde yo siempre les digo a los papás, si estuviste cerca de tus hijos, en presencia física y emocional. En la adolescencia a lo mejor tu presencia física no requiere de tanto como sentarte a ver la película 84 veces con él, pero sí requiere de que estés y que aprendas hasta escuchar silencios. Y eso de el estar es estar de una forma distinta, justo regresando a esto de los papás de del caso que nos plantean en adolescencia, los papás decían, pues estábamos, o sea, estábamos bajo el mismo techo. ¿Qué pasó, no? ¿Cómo es estar? ¿Cómo es de verdad estar presente? Qué buena pregunta, Lalo, porque yo creo que esta es una pregunta que todos los padres nos hacemos, ¿no? Pues yo creo que estoy, yo creo que lo conozco, ¿no? Yo trato de estar, pero si hablamos específicamente de esta serie en lo que sucede, cuando hay un diálogo entre los papás, los cuestionamientos eran sobre cómo los educaron a ellos y qué cosas querían romper. Y yo creo que hoy lo que llega a pasar es que muchos padres creemos que si nuestro hijo está dentro de la casa, está en un lugar seguro, pero puede estar en su cuarto encerrado, pero está detrás de una pantalla o frente a una pantalla y es una ventana gigantesca a un montón de cosas. Y como va la vida tan rápido y ellos sí son generación digital, los jóvenes de hoy son Ujú. generación 100% digital y nosotros no, a veces no dimensionamos todo lo que puede haber ahí detrás. Entonces, claro, hay momentos en donde dices, no puedo estar las 24 horas con él, ¿no? Pero entonces tenemos una tarea mucho más profunda de trabajar en responsabilizarlos a ellos, en hablar todavía más claro, porque si tú no lo haces, estos aparatos en los que se conectan lo van a hacer por ellos. Y el caso más claro es, pues el niño pertenecía a estos grupos conocidos como esta palabra incel, ¿no? El celibato involuntario, que es un grupo que empieza en las redes y que ya tiene como 30 años que se habla de este tema. Y además lo más chistoso es que lo empieza hablando una mujer. Y, y, y claro, es como, a ver, todos los seres humanos necesitamos pertenecer, ¿correcto? Sentir un vínculo con un grupo. Y a esta edad, mucho más. Entonces, imagínate si yo me siento que no soy atractivo, no le gusto a las mujeres, no me voltean a ver.
Y de repente encuentro un grupo en donde todos pensamos lo mismo. Y entonces nos alimentamos de ese odio que, ay, sí, y esa mujer, porque pasa en la serie, que trataré de no hacer spoiler, pero el chico veía a muchas mujeres en ropa interior, porque las mujeres le gustaban y todavía cuando lo cuestionan dice, ¿qué te crees? ¿Que a mí no me gustan? O sea, se molesta que duden de como su masculinidad y al mismo tiempo hacía observaciones sobre la chica muy duras, ¿no? O sea, entonces era, o cuando habla con la psicóloga, cómo la enfrenta, que él mismo dice que con el otro no pasaba, que con el otro psiquiatra no pasaba. Entonces, ¿y me tienes miedo? Era una forma de retar. Este, este, este problema que tiene con la mujer. Porque si tú te fijas, y no sé si te diste cuenta cuando inició la serie, eh, hay que elegir al padre tutor que lo va a acompañar y él elige a su papá. Y cuando llega a decir el papá a la mamá le dice, ¿y por qué te eligió a ti? Y no hay una respuesta. Entonces, Igual como es en la vida real, ¿no? Me imagino. O sea, o sea, tú porque dices, ¿por qué le platica más a su papá o por qué le platica más a su mamá, no? que fíjate, ahorita hay muchos temas. Ahorita estabas platicando justo acerca de esto del pertenecer a un grupo, ¿no? Y en este momento donde también decías, los chavitos son muy digitales, a lo mejor pertenecen a un grupo y los papás son totalmente ajenos. Y muchas veces en las aras de, "Pues es que yo no me puedo meter en su vida, ¿no? Es su vida y eso se van a sentir que están siendo invadidos y tal. Pero aunado a esto está, no sabemos el lenguaje que están ocupando estos chavitos, no sabemos qué tal palabra significa esta cosa, o que crearon inclusive Oye, que crearon un lenguaje particularmente para que los adultos no sepan. Es decir, ¿cómo le hacemos o cómo le hacen los que son papás para tratar medio de involucrarse en esto y que no se les vayan detalles importantes en la vida de su hijo? mira, esta respuesta sí ya es muy personal y llevo mucho tiempo pensándolo. Es un análisis muy profundo porque el mundo no se va a detener, no se va a desaparecer la tecnología. Sin duda, como padres, no vamos a alcanzar todo eso que quisiéramos alcanzar porque estamos aprendiendo una cosa y ya está apareciendo otra. Entonces yo digo, ¿y cómo le vamos a hacer como papás? ¿Cómo podemos hacer? Y estoy muy convencida, Lalo, que hoy cada vez más a tempranas edades tenemos que responsabilizar a nuestros hijos de su propio cuidado. Y esto no es dejarlos de acompañar, esto es hablar muy claro. El futurizar comportamientos que van a aparecer. Oye, tus amigos te van a ofrecer alcohol, tus amigos te van a ofrecer droga, algún día te van a ofrecer que hagas algo de lo que no me entere. O sea, cosas que pasan porque pasan en esa edad. Y no en afán de sermonear, sino en el afán de decir, sé porque ya pasé por ahí y sé que ahora no me lo vas a entender, pero lo que tienes tú que hacer es pensar qué te hace bien y qué te hace mal y tener que decirle, yo no puedo estarte cuidando lo que llega al teléfono, si te llega pornografía, si te llegan cosas que no son agradables, ni siquiera que las guardes en tu corazón, en tu alma y en tu mente. ¿Cómo te sabes cuidar tú? ¿Qué harías tú para cuidarte? ¿Qué pasaría si te encontraras en esta situación? Por ejemplo, esta serie, si tienes un adolescente, pues yo sí te invitaría a que te sentaras y la vieras con ellos y cuestionaras. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué harías? ¿Qué pasa si en tu escuela pasa lo que está pasando en esa escuela? Porque solemos creer que a nuestros hijos no les va a pasar. Y solemos también pensar que nuestros hijos no son capaces de. Y yo creo que ese es uno de los más grandes errores, dar por hecho, porque tú ya pasaste por ahí y tu papá y tu mamá estuvieron ahí y te repitieron y te pusieron límites y te pusieron normas. Y si tú hoy crees que como hay tanta información, no tienes que hablar, tú le estás dando ese poder a la internet, a las redes, al mundo, a los amigos, a que ellos eduquen a tu hijo en lugar de hacerlo tú. Entonces, ¿Qué edad crees que es la pertinente para empezar a futurizar con ellos y sentarlos también a ver esta serie? Porque habrá quien diga, híjole, no, todavía no, tiene 11, todavía no, por ahí de los 15. mira, a futurizar con ellos siempre según la etapa, ¿no? Por ejemplo, si tienes un niño muy pequeñito,
pues a empezar a ser amigos, ¿no? Un amigo no te puede faltar el respeto. Mira, si algún día llegara algún amigo y te sapea y a ti no te gusta que te sapee, dile no me gusta que me sapees. Y si lo vuelve a hacer, dile, oye, es que no me estás escuchando y eso no es ser amigo. Yo no quiero amigos que me sapeen. O sea, le estás poniendo una situación futura según su edad. Entonces, aquí siempre, siempre, porque es una manera de prevenir. Ahora, ¿qué edad de empezar a ver esta serie? Eh, yo creo que esto va mucho de conocer a tu hijo. Hay niños que están mucho más despiertos, pero esto va también de estar abierto y decir, es verdad que mi hijo cuestiona cosas, es verdad que mi hijo me responde situaciones de, ay, o sea, ese niñito es un llorón, no aguanta nada. Híjole, a lo mejor no es tan empático como yo creo que es. Entonces, pues sí me tengo que sentar antes y preguntarle, ¿no? Hay otro que a lo mejor sus intereses son distintos y lo ves que todavía hay cosas que no le interesan, pero hay que llevarnos a las preguntas. Oye, ¿a ti te ha pasado esto? ¿A ti te han llegado mensajes que no querías abrir? ¿Qué has hecho? ¿Los has reenviado? O sea, preguntar. Hoy creo que tenemos que cambiar el discurso o la forma. Los padres nunca dejarán de ser padres y son responsables de la educación y del cuidado y la protección y la formación de sus hijos durante muchos años, Lalo. Y hoy estamos cediendo ese rol. Entonces, eso no se nos tiene que olvidar. Lo que ha cambiado y que tiene que evolucionar son las formas. O sea, ¿por qué hoy comparamos tanto el cómo nos educaron a cómo estamos educando? Y yo digo que mucho es porque hay cosas que nuestros padres hicieron bien. Y hoy eres un adulto trabajador, un adulto responsable, un adulto que quieres mejorar, que quieres hacerlo mejor con tus hijos. Todo eso es bueno. Pero a veces estamos renegando de la manera en que lo hicieron. Y donde nos perdemos es que lo importante de todo esto es el fondo, no la forma. Y muchas veces lo que tenemos que cambiar es la forma. Yo no quiero pegarle a mis hijos, yo no quiero ser ese autoritario, yo quiero que haya buena comunicación, la forma, pero no el fondo. Yo quiero que sea bueno, trabajador, leal, honesto. El fondo es el mismo que lo que quisieron tus papás, las formas son las que hay que cambiar. Me venía ahorita a la mente la imagen del protagonista de la serie, que tiene 13 años, pero que si te decían que tiene 11, la apariencia de él era como muy tierna, ¿no? O sea, muchos seguramente se irían con Pareciera. esto, pareciera que no rompe ni un plato, que era quizá lo que pensaban los papás, porque pues Que era muy además hay que decir tranquilo. que la actuación es espectacular y el que la dirigió espectacular, porque llega un momento en que tú sí dices, este muchacho, no sé si sea así en la vida real, ¿no? Y hoy, por ejemplo, si unimos esto, Lalo, pues ¿cuánto se habla hoy de narcisismo? No es que, es también qué estamos haciendo para hacer una sociedad tan egoísta. O sea, porque además, si tú te fijas las conversaciones que tenían el par de amigos, era, pues, lo vamos a apoyar porque pensamos igual, ¿no? Y uno lo evadía y el otro era como estoy orgulloso de lo que pasó, porque a mí también me han etiquetado y han usado este lenguaje que como adulto no entiendes y que tú ves al policía perdido. Entonces, tiene que entrar su hijo y decirle, yo creo que estás perdido, ¿no? Mira, el corazón tal y la píldora tal y la dinamita es tal y cuántas cosas de esas no entendemos. Sí, Y sí, será lo que muy te decía. difícil, claro, será muy difícil que las entendamos porque pues por eso se creó el lenguaje, para que no, no las entendamos. Pero a ti te toca empezar a responsabilizarlo, empezar a hacerlo sensible y empático, porque no viene solo. Ujú. Nosotros tenemos que hacerlos conscientes. Oye, y esto hay un episodio también, el 3 donde, que para mí es el mejor, donde explota, que hace rato estabas platicando justo de este diálogo con la psiquiatra, ¿no? Que muchos papás no saben que los hijos pueden explotar así, ¿no? O sea, todavía los tienen como en esta concepción de, no, hombre, es bien tierno, nunca ha hecho nada de esto. No es una invitación, obviamente, a que conozcan a sus hijos cuando estén de malas, porque a lo mejor es algo, Ay, Lalo, no sé no si los sé. papás no conocen. Fíjate, me voy a quedar con esa duda. Si tú estás en tu casa, si tú observas y conoces, es que es imposible que un niño pueda fingir tanto tiempo. Y entonces ahí es donde me respondo, ¿por qué eligió al papá? Porque la mamá estaba más consciente. Quizás la mamá hubiera Sí, porque el papá tomado. se iba, ¿no? A trabajar y decía que se había Claro, perdido esa etapa. este rol que dice, yo quise cambiar, ¿no? Yo quise que mis hijos me sintieran más cercanos. Y en cambio la mamá, cuando tienen esta conversación, le dice,
Sí, pero estaba ausente, no hablaba con nosotros, se encerraba en un cuarto, no sabíamos qué veía, se molestaba si lo molestabas. O sea, a la mamá no le sorprende tanto, digamos, que como al papá. O sea, lo mejor que podemos hacer como padres es no ponernos una venda en los ojos, porque no lo ayudas, no puedes ayudar a tu hijo. Entonces, creo que aquí que un papá no se dé cuenta en la vida diaria que tu hijo puede tener esas reacciones groseras, poco empáticas, egoístas, es complicado. Difícil. Porque, claro, es difícil. Tienes que estar demasiado distraído o convivir muy poco con ese chico para no darte cuenta, porque focos rojos, no duerme, se conecta demasiado, pierde el gusto por lo que hace, se encierra. Es que hasta la mirada cambia. O sea, sí creo que yo siempre que hablo con los padres les digo, tú imagina que cuando tu hijo llega a esa adolescencia, es como si tuvieras a ese bebé que te entregaron en el hospital por primera vez y que tuviste que aprender a entender esos llantos, de si estaba hecho, si le dolía cólicos, si tenía sueños, si estaba molesto, si tenía un gas. Al rato lloraba y decías, ay, no ha dormido, está molesto, de solo oírlo. Y no te habló, simplemente estabas tan pendiente por entenderlo que entendiste sus llantos. Cuando llega la adolescencia hay que entender esos silencios, hay que, hay que entrar a ese cuarto, no invadir su intimidad, a hacerlo partícipe de vivir. Entonces, en ese momento te darás cuenta hasta cómo reacciona si quieres entrar a su cuarto. Entonces, hay que aprender a entender esos silencios observando si llega triste de la escuela, si se irrita muy fácilmente, si ha dejado de gustarle lo que le gusta, si se ha apartado y no utilizar la adolescencia como justificación a conductas que aparecen. Puede que haya conductas que por la adolescencia se presenten, pero más vale indagar a decir, ay, es que está adolescente. Y darlo por hecho. Y por último, Alice, porque sé que estás con muchas entrevistas justo de esto también, Ay, gracias a otro Dios que sí. tema, pero esta es una visión, digamos, masculina de lo que pasa en la adolescencia. Nos pintan también lo que pasa en la otra parte, ¿no? Finalmente la víctima fue una mujer, una niña de 13 años igual, pero había otros personajes también femeninos allí, la amiga que es la que golpea y todo esto. Eh, Igual hasta valdría la pena después, en algún momento, ojalá los productores lo hagan, revisar cómo está otra parte, ¿no? Me imagino que la Pensar adolescencia a personajes, ¿no? Me imagino que la adolescencia se vive muy diferente, el celibato y todo este tipo de temas que se tocan entre hombres y mujeres, ¿no? A esa misma edad. Y yo creo que que lo que nos está faltando en esto, bueno, en la educación es poner límites, ¿sabes? O sea, hay barreras que no puedes pisar. Y cuando esta niñita, la amiga, le dicen, oye, vemos que la pérdida te ha afectado, hay que buscar un especialista, ella se levanta furiosa. Y cuando dice, ¿por qué? O sea, no sé qué pasó, o sea, no sé qué me está pasando, no lo puede explicar. Eh, creo a ver, toda la dinámica del colegio, Lalo, toda la dinámica. Los profesores gritando, el tutor viendo cómo uno le quitaba el sándwich al otro o le tiraba su comida y apártate, pero no lo solucionaba, ¿no? Era como, esto debería de ser un lugar seguro y no hay nadie que me proteja. Entonces, estoy viviendo en un lugar en donde hay violencia, en donde vivo un estrés. Bueno, la primera llamada, porque al principio no sé si tú te diste cuenta, pero el hijo del policía le deja un mensaje diciendo que no quiere ir a la escuela. Y el policía dice, velo con tu mamá, porque tu mamá es menos suavecita que yo, le cuenta a a la compañera. ¿Cómo vas a querer ir a una escuela en donde te tiran la basura en el plato, en donde te gritan, en donde los profesores no tienen paciencia, en donde una niña golpea a otro y nadie hace nada, ¿no? En donde vivir en constante amenaza y en tu cuidado personal en una etapa en donde tú tampoco te entiendes, puede ser lindo. Entonces, hay que observar este mundo. O sea, no estamos juzgando a estos adolescentes o a estos adultos que educan. Lo que queremos, creo, con esta serie y que es lo que debemos de enfocarnos es, a veces se nos olvidan que pasan estas cosas y es una llamada de atención para decir, eh, abusado, ¿no? Porque tu hijo puede estar encerrado y tú no sabes
está viendo, qué entra por todas estas ventanas que tiene abiertas, que tú le has proporcionado. Hay incluso una lectura que se llama Hoy los hijos mueren en su cuarto. Y es muy dura, ¿no? O sea, que no te dé miedo asumir el papel de padre, que no te dé miedo, que no te dé miedo hablar de temas, que no te dé miedo prevenir situaciones, porque es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos. Qué increíble esto. Bueno, toda la plática, pero esto último sí, es que no hay que dar las cosas por hecho, ¿no? Ya soy papá y fin de la historia, feliz para todos. No, porque de hecho el productor de esta serie dijo que se atrevió a hacer la serie porque había un alto índice de ataques con cuchillo en las escuelas en Gran Bretaña. Y entonces dijo, pues algo está pasando, ¿no? Es mi forma de comunicar, de poner ahí la Pero alerta. estamos, pero estamos tan acostumbrados que yo cuando veía a los profesores en ese nivel, ¿no? eh, o sea, de hostilidad y de un adolescente necesita pertenecer y ahorita está buscando un lugar diferente al de su casa y llegas a este lugar en donde es hostil, no hay manera. Entonces, esta parte que se vive, hay que revisar por qué estamos tan enojados, qué está pasando, ¿no? O sea, y vuelvo a lo mismo, no desde el lugar de juzgar, sino qué está pasando que no nos estamos ayudando, que nos hemos vuelto tan egoístas, cuando en realidad darnos la mano, el ayudar, el quitarte la idea esta de es que están en una etapa espantosa, pues la hemos puesto nosotros. Un adolescente no va diciendo por el mundo, es que soy un adolescente odioso. Esto es lo que va escuchando. Entonces, de entrada, quitar esas etiquetas, que es como decir las matemáticas son muy difíciles y tú llegas a tercero de primaria y sufres porque las matemáticas son muy difíciles. Si tú cuentas otra historia, seguramente no entras con este miedo. Es lo mismo en esta etapa. Mejor plantea todas las cosas maravillosas que esta etapa puede traer. Y creo que se vive distinto. Entonces, lo que queremos hoy como educadores o como padres es ayudar a nuestros hijos a que a esta etapa, que es una más de la vida, se transite de la mejor manera, se entienda, se aprenda y que la vida siga y la disfrutes. Alice, te agradezco muchísimo, de verdad, estos minutos y toda la plática es mucho, muy valiosa y Gracias, ojalá que nos veamos. claro que sí, cuídate, hasta Bye. luego, bye.